Hola, en este video vamos a resolver este ejercicio también aplicando los arreglos tipo Balarray, en donde podemos tener cálculo a nivel de componentes, como otro ejemplo importante en donde podemos utilizar este tipo de utilidades que nos hacen la vida más fácil, ya que nuestro código va a ser más sencillo, podría probablemente ser mejor optimizado y además pues nos permite a nosotros pensar de forma más clara nuestros modelos. En este caso lo que nos están pidiendo es que vamos a hacer como una simulación dinámica en donde vamos a discretizar el tiempo en unos pasos tipo delta t, que tenemos que escogerlos, y vamos a tener ciertas fuerzas sobre una partícula. Y para hacer la actualización de la partícula, de la posición de la partícula, de la velocidad de la partícula, vamos a utilizar el algoritmo de Euler, que muy sencillamente se escribe de esta manera, se puede visualizar mejor acá, en donde tenemos la posición inicial de nuestra partícula. Esta posición inicial de nuestra partícula, perdón, lo coloco acá, eh, va a ir cambiando, la posición de nuestra partícula va a ir cambiando de esta forma. La nueva posición, que es este RT más delta t, por eso delta t debe ser pequeño, va a ser igual básicamente a la posición que yo tenía más delta t veces la velocidad. Esto es el algoritmo de Euler, es un algoritmo muy sencillo de implementar, pero pues también vamos a ver que va a tener ciertos por ejemplo, ciertas imprecisiones. Debido a su facilidad, pues el costo viene en imprecisiones y en inestabilidad. Y asimismo, pues vamos a hacer evolucionar la velocidad de esta manera, donde la nueva velocidad, que es este primer término, por eso lo ponemos en t más delta t en un tiempo siguiente, va a ser la velocidad que tenemos actualmente más delta t por la aceleración, donde la aceleración es la fuerza sobre la masa. Entonces vamos a tener que dar a nuestro programa un par de parámetros, entre ellos, por ejemplo, el delta t, y también la masa. Esos son como parámetros de nuestra simulación que deben colocarse. Además, pues tenemos que dar unas condiciones iniciales, tanto para la posición como para la velocidad, y este pues va a ser un problema de valores iniciales. La idea es entonces que en nuestra simulación nosotros vamos a arrancar teniendo primero que todo las condiciones iniciales y luego vamos a hacer un loop de n pasos, donde cada paso pues tiene un tamaño delta t. Y dentro de cada uno de esos pasos vamos a calcular la fuerza en ese momento, en ese tiempo, y con esa fuerza vamos a utilizar el algoritmo de Euler para obtener nuestra nueva posición y nuestra nueva velocidad. Luego vamos a imprimir esta información y la vamos a graficar para observar si la dinámica de nuestro sistema es la apropiada. Entonces, dado que estos son vectores, pues es muy sencillo pensar en que vamos a utilizar Balarray para modelar precisamente estas componentes, porque por ejemplo la primera ecuación que tenemos aquí arriba, esta primera ecuación que nos está diciendo es que la componente en el eje X siguiente es la componente en el eje X actual más delta t por la velocidad en el eje X. Es decir, todo esto está pasando a nivel de componentes. Y por eso pues es otro ejemplo típico en donde podemos utilizar Balarray. Vamos a ver estos valores arbitrarios, una masa de 0,987, una posición inicial de 0, 0, 4,3. El sistema de coordenadas que vamos a utilizar va a ser z hacia arriba. Vamos a tener x hacia la derecha. Y eso quiere decir entonces que y pues está como entrando la hoja. Ese va a ser nuestro sistema de coordenadas en este problema, pues para que nos podamos ubicar un poco de cómo se va a mover la partícula. Entonces esta partícula la vamos a colocar en un punto dado. Observen que tiene una posición inicial 0, 0, 4,3. Entonces digamos que la estamos colocando acá inicialmente. Y además le vamos a dar una velocidad inicial en el eje X y en el eje Z. Entonces nuestra partícula va a tener una velocidad inicial, perdón, va a tener una velocidad inicial aproximadamente como en esta dirección, ¿cierto? Tenemos más en el eje Z que en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues que esta partícula siga una cierta trayectoria, más o menos como una parábola haciendo así. Y pues como no estamos colocando interacción con el suelo, entonces esta partícula pues va a seguir cayendo y cayendo y cayendo. Esto es lo que queremos simular y compararlo también pues con la segunda, con la solución exacta del movimiento parabólico, movimiento uniformemente acelerado. Entonces aquí vamos a implementarlo, vamos a implementar estas ideas que hemos estado hablando y vamos a aprender algunos trucos también aquí de la simulación y del lenguaje de C++. Lo primero es que como yo no quiero estar escribiendo todo el tiempo por todo lado, eh,
std_array double, std_array double, voy a hacer una definición, voy a crear un apodo con typedef, en donde le voy a decir, mire, en todos los sitios donde usted encuentre state t, como el tipo de estado del sistema, va a reemplazarlo por esto que yo tengo aquí a la izquierda. De esa manera es un poco más corto y un poco más claro. Simplemente es una forma de crear un nuevo apodo para no estar escribiendo std, array, double por todo lado. Vamos a tener una función que es esta, que nos va a hacer la simulación. Esta función lo que va a recibir es como un valor inicial de la posición, valor inicial de la velocidad, un delta t, que lo vamos a leer de la línea de comandos, un número de pasos totales y una masa de nuestra partícula. Y además, pues un archivo en donde, el nombre de un archivo en donde vamos a guardar nosotros los valores de la simulación. ¿Y qué hace nuestra simulación? Básicamente al inicio declaramos de este tipo state la posición y la velocidad con los valores iniciales. Luego estamos leyendo de la pantalla o de la línea de comando el parámetro delta t, el número de pasos y la masa. Y en este if estamos utilizando pues una advertencia en caso de que detectemos que no nos están dando los argumentos apropiados, que no nos están dando en total 3 argumentos, que más el nombre del programa da 4. Si eso pasa, si argc es diferente de 4, le vamos a decir, oiga, no, está utilizando mal mi programa. Lo tiene que llamar de esta manera. El nombre del programa, dt, tf y la masa. De hecho, aquí no es tf, es el número total de pasos. Ya lo vamos a corregir. Y ahí nos salimos. Pero si la persona sí nos da bien los argumentos, pues continuamos. Y finalmente, pues estamos realizando nuestra simulación. Entonces déjeme yo voy a corregir acá porque esta ayuda está mal. Aquí es el número de pasos en steps. Listo. Y entonces pues ahora sí lo leemos y hacemos nuestra simulación. ¿Y la función simular qué hace? Pues es una función relativamente sencilla en donde tenemos lo siguiente. Miren, primero vamos a declarar del tipo state una fuerza que está inicializada en 0 y una constante de la gravedad que va a ser 0, 0, menos 9.81. Ese es el vector de gravedad. Vamos a abrir un archivo para guardar nuestros datos con el nombre que nos enviaron y vamos a configurarlo para que imprima con 15 cifras decimales y en notación científica. De esa manera tenemos toda nuestra información disponible. Luego vamos a hacer un loop, que es el loop en el tiempo, por ese número de pasos que nos dijeron. Y en cada paso de tiempo, ¿qué hay que hacer? Esta es la clave. En cada paso de tiempo inicializo la fuerza en 0 para no estar acumulando fuerzas de tiempos anteriores. Recuerden que F es un balarray. Entonces aquí lo que estamos haciendo es asignarle un escalar que lo que hace es poner en 0 todas las componentes. Y luego le añadimos, en este caso particular, una fuerza de amortiguamiento, perdón, una fuerza de la fuerza de gravedad que es simplemente masa por g. Recordemos que g es un vector, un balarray, que tiene estas componentes 0, 0, menos 9.81 y cuando multiplicamos por la masa, pues eso nos está dando a nosotros la fuerza de gravedad correspondiente, digamos, cercana a la superficie de la Tierra. Después de que tenemos la fuerza, podemos utilizar el algoritmo de Euler e implementarlo. Nuestro algoritmo de Euler que está acá. Entonces estamos diciendo, el nuevo valor de R, en este punto, nuevo valor de R va a ser igual al valor de R que yo tenía, exactamente esto, nuevo valor de R va a ser igual al valor de R que yo tenía, por la velocidad por delta t. Y esto internamente entonces está haciendo esta misma ecuación para cada una de los componentes. Y hacemos lo mismo con la velocidad. La nueva velocidad va a ser la velocidad que yo tenía, más la fuerza por la distancia, por el delta t sobre la masa. No estamos haciendo absolutamente nada raro. Y miren que al escribirlo con raíz es básicamente como traducir la ecuación. No tenemos que hacer for, no tenemos que hacer loops. Y luego lo que estamos haciendo es imprimir el tiempo, donde el tiempo va a ser 0, que es el tiempo inicial, más i por dt. Y luego imprimimos las componentes de nuestro vector de posición, las componentes del vector velocidad y las componentes de la fuerza. Con esto vamos a poder analizar la dinámica del sistema y verificar si es correcto o no. Y luego cerramos nuestro archivo. Entonces, en resumen, en cada paso de tiempo que estamos haciendo, calculamos la fuerza total, aplicamos el método de Euler y listo. Y con esto supuestamente deberíamos obtener las soluciones teóricas que nosotros conocemos. Y si queremos implementar, por ejemplo, otra fuerza, simplemente modificaremos este término para añadirle más cosas. Es un método muy poderoso, de hecho ese método se llama dinámica molecular y vamos a ir aprendiendo un poquito de este método más adelante. Entonces, vamos a compilarlo. Vamos a compilar nuestro código
Aquí está, lo vamos a compilar como G++, menos std igual a C++ 17 y permítame reviso cómo se llama el archivito, se llama Euler, euler.cpp. Ya compiló nuestro código, lo vamos a ejecutar. Imagínense que yo lo ejecuto así, me va a salir mi mensaje de error, ¿cierto? Me va a decir, oiga, usted me tiene que utilizar de esta forma, de t en steps y masa. Entonces, bueno, vamos a hacerle caso. Entonces, como delta t vamos a utilizar 0.1. El número de pasos vamos a hacer 100 pasitos y le vamos a poner una masa de 0.987. Listo, con esto ya terminó de correr la simulación. Hay un archivito acá que se llama datos.txt que tiene todos los datos que acabamos de imprimir. El tiempo, la posición, sus tres componentes, la velocidad de sus tres componentes y la fuerza de las tres componentes. Entonces revisemos un poco si esto tiene sentido lo que acabamos de obtener. Plot, datos.txt, usando la columna 1 contra la columna 2. Esto sería una gráfica de la posición en el eje X en función del tiempo. El tiempo es la primera columna y luego viene todo el vector de posición. Vamos a ponerle aquí un título. Esto sería X versus tiempo. Como estamos en movimiento parabólico, movimiento uniformemente acelerado, y no hay aceleración en el eje X, pero si hay una velocidad inicial, pues lo que esperamos es que esto sea una línea recta creciente, en donde la posición va a ir aumentando como una línea recta y ustedes la pueden ver que específicamente eso es lo que estamos obteniendo. Entonces vamos bien. Y la pendiente de esto pues debería ser la velocidad constante en el eje X. Si yo grafico, por ejemplo, el eje Y, que sería esta componente, me queda en cero, porque en el eje Y no estamos moviéndonos, no hay ni velocidades iniciales, ni fuerzas, ni nada. Y si graficamos el eje Z, sería la componente número 4, acá en la columna número 4, esto es Z en función del tiempo. Recordemos que en Z la partícula tiene una velocidad inicial, pero hay una fuerza hacia el eje negativo Z, entonces va a ser una parábola que cae. Ahí está nuestra parábola que cae. Este es nuestro eje Z y pues como estamos simulando durante tanto tiempo, entonces nuestra partícula pues cae muchísimo. Ahora miremos las velocidades. 5 sería la columna de velocidad en el eje X. Entonces esa es constante, la velocidad en el eje X no está cambiando, no tenemos fuerzas en el eje X, por eso nos da una línea recta la posición en el eje X. Ahora con Y, 0, esa no cambia, no hay fuerzas en esa dirección. Y ahora con Z, pues tenemos movimiento uniformemente acelerado. La velocidad en el eje Z está aumentando cada vez más, pero en forma proporcional en una línea recta porque la aceleración es constante en ese eje X. Entonces esto se está comportando muy bien. Está reproduciendo lo que nosotros esperamos. Sin embargo, aunque parezca muy bueno, todavía nosotros no hemos hecho ciertas verificaciones que deberían ser útiles para nosotros estar seguros de que nuestros datos funcionan bien. Por ejemplo, esto debería ser una parábola, ¿cierto? Una parábola invertida. Nosotros sabemos que la solución a eso, f de x, debería ser igual a, vamos a ponerlo así, a más b por x más c por x al cuadrado. Esto debe ser una parábola en donde este a tiene que ver con la posición en el eje z inicial, este b tiene que ver con la velocidad inicial en el eje z, y este c pues tendría que ser como la gravedad sobre 2. Voy a definir esta función y le voy a hacer un ajuste a mis datos, fit f de x y datos.txt usando la 1 con la 4 vía los parámetros a, b y c. Entonces aquí ya me salieron los resultados. Entonces observen que A me dice que A, que es la posición inicial en el eje Z, es 4.398. B, que es la velocidad inicial en el eje Z, es 0.4895. Y C, que debería ser G medios, menos G medios, me da menos 9.905. Con unos errores muy pequeños. O sea que esto se ve que está muy bien. Entonces uno podría estar todo contento y decir, ya lo resolví, no tuve que hacer casi nada. Euler es muy bueno, pero miremos algo importante que es cómo sería la energía mecánica en función del tiempo. Entonces por aquí la debo tener escrita. Esta es la energía mecánica en función del tiempo. Observen que la expresión es un poquito más difícil. Estoy colocando aquí la masa, masa por G por H,
Esta es nuestra energía mecánica IH, la altura Z, la estoy llamando a esa columna con el peso es 4 para que no, si la pongo así, él no va a entender que eso es una columna. Si la pongo así, él entiende que es el valor de la columna 4. Entonces, esto sería la primera parte que es MGH más un medio de M, que está multiplicando, por B al cuadrado. Entonces, aquí está la rapidez, todo al cuadrado. Entonces, miren que esta es nuestra energía en función del tiempo. Y si ustedes se fijan, esa energía está creciendo en el tiempo, siendo que debería ser constante acá. Aquí no tenemos ningún tipo de interacción extra aparte de la fuerza de gravedad, debería ser constante nuestra energía. Entonces, verifiquemos qué está pasando. Vamos a hacer una cosa. En estos problemas de discretización, uno siempre lo que debe hacer es disminuir el delta T un poco para ver si eso mejora los datos. Entonces vamos a disminuirlo, pero para que se simule el mismo tiempo total, vamos a multiplicar esto por 10. De manera que el tiempo total, que es la multiplicación de estos dos, nos da igual que en el caso anterior. Pero antes de hacer esta ejecución, vamos a copiar los datos, .txt, a datos 1, tengo yo acá. Los vamos a copiar para guardarlos, porque nuestro código cuando lo ejecutemos va a sobreescribir nuestros datos. Entonces de nuevo le vamos a poner aquí 0.01, 10, tin, ya terminó de correr, listo. Y entonces ahora vamos a hacer la gráfica otra vez en Gnumplot para ver qué pasa. La gráfica ya la tengo aquí lista. Entonces tenemos datos 1, eran los datos originales con el t de 0.1, pongámosle el título acá. Tiempo, no, title de t igual a 0.1. Y este es title de t igual a 0.01. Si graficamos esto, miren lo que sucede. Los datos originales, que son estos con el delta t de 0.1, pues muestran que la energía crece como un montón. Y los nuevos datos con un delta t más pequeño muestran que la energía crece mucho menos. Ese es uno de los problemas del algoritmo de Euler, pues que digamos por su diseño no es necesariamente conservativo en cuanto a la energía, es realmente inestable, depende mucho del delta t, pero pues es fácil de implementar y fácil de verlo. Entonces en este caso pues podemos ver que cuando hacemos estas simulaciones hay que tener mucho cuidado con el delta t que escogemos, pero también, y digamos que era una de las ideas, cuando tengamos este tipo de problemas que manejan vectores, pues utilizar un Val-Array nos va a facilitar muchísimo la vida, porque con el Val-Array las ecuaciones básicamente se traducen de la expresión matemática vectorial a el código, sin hacer mucho esfuerzo. Ya para ustedes les va a quedar después de ejercicio que añadan, por ejemplo, un amortiguamiento. Entonces tendrán que venir acá y crear otro término que simule el amortiguamiento. Si desean además, por ejemplo, que la partícula rebote contra el suelo, no se quede, no lo traspase, sino que rebote en el suelo, también pues se añade otra fuerza en este sitio. Entonces ya empieza uno a ver que es preferible tal vez hacer una función para la fuerza. Y luego también vamos a aprender otros algoritmos para hacer esta integración, que son más robustos, conservan mejor la energía. Y entonces podemos hacer más bien una función que nos haga esto, que nos calcule las nuevas posiciones y las nuevas velocidades. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su amable atención.